En la sesión de hoy vamos a hacer una revisión de los 4 temas que hemos estudiado hasta el momento. Estamos en la primera semana de este programa que se llama Vida Discipular y queremos revisar, hacer un resumen de lo que hemos estudiado hasta el día de hoy. Así que vamos a comenzar entonces. Lo primero que quiero que podamos revisar es discípulo o discipulado. Fue el primer tema con el que comenzamos este programa y comenzamos haciéndonos la pregunta si estábamos dispuestos a ser discípulos y ser discípulo de Cristo o de este evangelio que es lo que estamos tratando de desarrollar en nuestras vidas. Ese mensaje precioso y maravilloso que hemos recibido de Jesucristo, del Hijo de Dios. El ser discípulo tiene ciertas características que es algo que debemos tomar en cuenta, pero creo que la base o lo más importante es el deseo de aprender. Un discípulo es aquella persona que abre su corazón para el aprendizaje, para recibir las enseñanzas de un maestro. Por eso cuando nosotros nos consideramos discípulos, necesitamos definitivamente un maestro. En la vida cristiana hablamos de un maestro espiritual, alguien que nos pueda orientar o que nos pueda dirigir en el conocimiento de estas verdades espirituales, de un maestro que pueda guiarnos a la comprensión del texto sagrado, pero también a entender algunas verdades bíblicas o algunas verdades espirituales necesarias para el crecimiento de nuestras vidas. Un crecimiento que se debe dar en el sentido profundo de la persona. Ese crecimiento lo llamamos crecimiento espiritual, un crecimiento en el que nos permite nuevos conocimientos, conocimientos que no teníamos o que no poseíamos. Un conocimiento que nos ayuda a desarrollar lo que llamamos una vida devocional, pero también un conocimiento que nos permite el desarrollo de lo que es la persona, un crecimiento en el conocer cómo mejorar nuestras emociones, un conocimiento que nos ayuda a un crecimiento integral de la persona. Entonces, el discipulado cristiano tiene que ver con esto, con el aprender, con la disposición de abrir mi corazón para aprender. Tú quieres ser un discípulo de Cristo, debes tener una disposición para aprender y recibir la instrucción de un maestro espiritual. Ese punto fue desarrollado en el primer tema que hemos visto. El segundo tema que estuvimos trabajando fue límites y desprendimiento. Dos cosas importantes para poder abrir espacio en nuestro interior y permitir que Cristo pueda crecer en nosotros. No es algo sencillo, no es algo fácil de digerir, pero podemos comenzar a entender algunos principios importantes que tienen que ver con el crecimiento de nuestra espiritualidad. Cuando hablamos de espiritualidad, lo que queremos es abrirnos a una oportunidad de buscar a Dios en nuestro interior. Muchos modelos de espiritualidad plantean la búsqueda de Dios en el exterior. Este modelo plantea en tratar de tener un recorrido hacia nuestro interior y poder descubrir en nuestro interior a Dios. Es decir, mientras más nos internamos en nuestra vida interior, más podemos lograr una conexión o una conectividad con ese misterio de la divinidad. En el punto de límites y de desprendimiento, entonces tenemos este desarrollo. Fue lo que estuvimos estudiando en ese tema. Creo que hay una frase importante que estuvimos planteando, desarrollando, fue cuidar el exceso del amor propio, porque el amor propio tiene que ver con nuestra mismidad, con nuestro ego, con lo que somos, con nuestra identidad como persona. Pero cuando exageramos en ese punto, pues podemos crear cierta enfermedad interna y no nos va a permitir poder tener una correcta conexión con Dios. Por eso que en el recorrido hacia nuestro interior tratamos también de revisar y de corregir lo que está ocurriendo en nuestro ser interno para poder darle la oportunidad a Dios a que se pueda mover en nuestro interior. Entonces, estamos hablando de una espiritualidad que se consigue, que se descubre en un recorrido
de adentro, hacia nuestro interior. Ese fue un punto interesante. Aquí hay unas imágenes o unos íconos que vale la pena reflexionar. Habíamos colocado una silla que representa el trono, el gobierno, que es nuestra voluntad, lo que nosotros queremos hacer con nuestra vida. Aquí están nuestros proyectos, nuestras ideas, nuestros pensamientos, ¿no? Todo lo que somos nosotros, lo que representa nuestro ser interior. Pero al mismo tiempo nos encontramos con una imagen, con una revelación, con un destello de luz, que es el reflejo de Dios, el sacrificio de Dios en Jesucristo, que llama la atención sobre nuestras vidas, de abrirnos a tratar de descubrirlo, de tratar de conectarnos con Él. Ahora, ¿cómo reconciliamos estas dos imágenes en la cual hay un trono y hay un nuevo rey, si en ese trono ya hay un rey? Entonces, eso es parte del desarrollo de la espiritualidad. Tratar de lograr que en un solo trono hay un solo rey, no varios reyes. Y esa es la pugna que vamos a estar experimentando continuamente. La voluntad de Dios contra mi voluntad, entonces tenemos como muchas voluntades. O las tradiciones que hemos recibido del pasado, la herencia de nuestros padres, la herencia de nuestra cultura, lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido de información fuera de nuestro entorno, también va de alguna manera a crear una resistencia para que pueda hacer o lograr un cambio de quién va a gobernar nuestro trono. Lo importante es comenzar a definir que tenemos un trono y que en ese trono queremos que Dios gobierne. Bueno, la espiritualidad tiene que ver con eso, con todo un recorrido, con toda una jornada para que Dios por fin pueda ser el rey en nuestro trono. Otro punto que estuvimos desarrollando, un tercer tema, tiene que ver conectado desde adentro. Precisamente si creemos que la espiritualidad tiene que ver con una conexión interna con Dios, bueno, necesitamos aprender a comenzar a recorrer nuestro ser interior. Y eso es uno de los grandes retos que tenemos en el desarrollo de la espiritualidad, porque muchas veces nos quedamos con una búsqueda externa, buscamos a Dios afuera. Buscamos a Dios en prácticas externas, buscamos a Dios en una manera como vestirme o como dibujarme al mundo, pero me cuesta mucho tratar de descubrir a Dios en mi interior. Y la verdad es que hay un excelente camino. El camino es una búsqueda interna que me permita conectarme con ese ser maravilloso, con ese ser superior, con ese ser que tiene una fuerza creadora, renovadora. En la medida que nosotros entonces aprendemos a conectarnos desde adentro, vamos a lograr lo que se llama un principio importante en la espiritualidad. Cuando hablamos de esa conexión, dijimos que habían varios elementos que tomar en cuenta. El amor, la obediencia y los frutos no son los únicos elementos que vamos a descubrir en nuestro recorrido hacia nuestro interior. Hay muchísimos otros elementos, pero que para ello necesitamos darnos más tiempo y espacio para aprender muchas cosas. Por ahora, lo importante es tomar en cuenta estos tres elementos: el amor, la obediencia y los frutos. Y simplemente quiero hacer un pequeño resumen. El amor comienza y termina en Dios. Quizás esa es parte del misterio. El amor comienza y termina en Dios. Es decir, que aprender a amar a Dios y a través de ese amor hacia Dios aprenderme a amarme, a encontrarme y amar a los que me rodean y amar a la creación y amar al lugar donde me encuentro, el entorno, el mundo, el universo, es parte de ese descubrimiento hacia mi interior. Lo segundo es el elemento de obediencia, que es aprender a saber escuchar, a tener confianza y la libertad para acercarnos, que estaré explicando más adelante, pero es un elemento importante. Sé que me estoy conectando con Dios en la medida que respondo a esa llamada. Y frutos es definitivamente una confirmación, una verificación de que estamos sembrados, que estamos tomando los nutrientes adecuados para poder dar el resultado que se espera. Entonces son tres elementos de gran importancia que debemos tomar en cuenta. Ahora, dentro de todo este recorrido hemos también hablado un poquito acerca de la vida devocional. La vida devocional es un ejercicio que debe desarrollar
el discípulo. El discípulo debe aprender a conectarse con Dios y para ello hay ciertos ejercicios que se han desarrollado eh, y que hay muchísimos modelos a lo largo de la historia, hombres, mujeres espirituales que eh, nos cuentan o comparten sus experiencias y estas experiencias nos van a permitir a nosotros crear y desarrollar un modelo que va a ser de bendición para nuestras vidas. Entonces en la sesión 3 estuvimos estudiando un poco acerca de la vida devocional. El último tema que estuvimos conversando o revisando fue obediencia y conformidad. Y aquí regresamos a un punto importante, ya que en esta primera etapa hemos revisado varias veces este término, obediencia. Parece que tiene una clave importante para ser un discípulo. Definitivamente, vamos a ver cuáles son los 3 elementos que estuvimos estudiando con respecto a la obediencia. El primer elemento fue escuchar y tiene que ver con aprender a oír, a aprender a recibir la información de aquella persona o personas que demandan de nosotros una acción. Si obedecemos a Dios, entonces la persona que debemos escuchar es a Dios. Si queremos obedecer a nuestro líder espiritual, pues a la persona que debemos escuchar es esa orientación espiritual. O a la persona que queremos obedecer, necesitamos prestarle atención, escucharlo. Lo segundo es el elemento de confianza, es lo que nos va a permitir esa conexión. Y la confianza no es algo que se va a poder desarrollar de la noche a la mañana, va a requerir un poco de tiempo. La confianza se construye con el paso del tiempo y con las relaciones. Así que la confianza es algo que vamos a necesitar desarrollar. Posiblemente en otro tema estaremos hablando un poco más acerca de cómo construir y desarrollar la confianza. Y el tercer punto que estuvimos también revisando es la libertad. La libertad para poder obedecer o la libertad para dejar de obedecer. Es parte de la libertad con la que hemos sido creados y esto es algo importante en nuestra espiritualidad. Con estos elementos creo que podemos quedarnos por lo menos para tener una introducción a lo que es obediencia. La obediencia puede tener muchas otras partes que estaremos estudiando más adelante, pero por lo pronto esto es un punto muy importante. Yo quiero terminar con el texto de Mateo capítulo 5, con el versículo 19, que dice, el que no obedece uno de los mandamientos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos. Este texto está muy ligado a lo que era la cultura religiosa del siglo I, donde va a crecer los evangelios, o donde se va a desarrollar toda la temática de los evangelios. Y es que en el siglo I y para el mundo judío era muy importante cumplir la ley de Moisés, es decir, era la regla de espiritualidad. Una persona quería alcanzar un nivel adecuado de espiritualidad, debía cumplir todo lo que tenía que ver con la ley de Moisés. ¿Dónde se encuentra la ley de Moisés? Bueno, se encuentra en un libro que llamamos Pentateuco, que tiene 5 volúmenes. A lo largo de ese texto van a estar descritas las distintas formas, prácticas de lo que es la ley recibida en la herencia de Moisés. Moisés como uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento y del mundo judío. Entonces, este punto, este texto nos recuerda que para aquella época tener espiritualidad tenía que ver con obedecer cada uno de los preceptos que estaban contenidos en las leyes que había de alguna manera desarrollado o implementado el profeta Moisés. Y para ello era importante de que una buena espiritualidad dependía mucho de cumplir toda la ley. Si se fallaba en algo pequeño, entonces ya no se lograba el desarrollo adecuado. Yo creo que aquí lo que podemos nosotros aprender es esto. La obediencia en nuestra espiritualidad es cumplir todo lo que creemos que es conveniente para nuestro desarrollo integral, para nuestro crecimiento como persona. Si
solamente logramos escuchar y obedecer aquellas áreas en las que nos sentimos cómodos y abandonamos otras áreas en las que no me siento cómodo, entonces posiblemente estoy estropeando mi crecimiento espiritual y mi desarrollo espiritual. Un buen discípulo es alguien que comienza a entender que tiene que cumplir y luchar por alcanzar cada una de estas metas en cuanto a las prácticas espirituales. Es decir, que en la medida que vamos aprendiendo nuevas prácticas, en la medida que vamos aprendiendo más acerca del misterio revelado del Evangelio y logramos cumplir cada uno de estos preceptos o de estas revelaciones, entonces estaremos en un crecimiento y en un desarrollo de nuestra espiritualidad. Estos puntos son importantes para poder alcanzar lo que llamamos un buen nivel como discípulo del Evangelio de Jesucristo. Entonces, vamos a reflexionar nuevamente en el texto de Mateo, capítulo 5, versículo 19. Te invito a que puedas revisarlo con mucha calma y que puedas preguntarle al texto qué puedes aprender, en qué nivel te encuentras. También es bueno hacer el ejercicio que está propuesto en el día 5 del libro Vida Discipular que estamos desarrollando. Al final de la sesión hay una pequeña encuesta que sería importante que desarrollemos con mucha sinceridad, con mucha honestidad, tratar de llenar esa encuesta y en función de los resultados poder conversar unos con otros para saber qué es lo que tengo que hacer, cuál es el nivel de espiritualidad que tengo hoy y cómo luchar o en qué áreas debo trabajar para equilibrar o mejorar mi vida espiritual. Muchas gracias por prestarme atención y que Dios traiga mucha bendición sobre tu vida.